Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a llevar el curso de razonamiento verbal dirigido para ustedes, tercer grado de secundaria. Ya estamos en nuestro tema 2 del segundo bimestre, que sería eliminación de oraciones. Ahora, ¿qué será una eliminación de oraciones? El mismo nombre lo dice, ¿no? Eliminar qué? Oraciones. Pero ¿cuál voy a eliminar? ¿Qué criterio debo tomar en cuenta? Para la eliminación de oraciones, ya obviamente son oraciones que nada aportan a la correcta comprensión de determinado texto. Toda comunicación debe ser lo más concisa y clara posible, evitando ambigüedad, incoherencias u oraciones que reiteran innecesariamente una idea. Esto también me va a ayudar a redactar, ¿no? Por ejemplo, yo veo un texto y veo que algo está de más, ¿no? No tiene nada que ver con lo que yo quiero decir, o quizás se sale del tema, o habla o se refiere a incoherencias, o simplemente reitero lo que ya dije en el segundo párrafo, quizás, ¿no? En el segundo párrafo dije algo, luego lo vuelvo a repetir en el cuarto párrafo cuando ya lo había mencionado. Entonces, ahí llamamos redundancia, ¿no? Bien, entonces se trata de eso, ¿no? Eliminar oraciones que nada aportan a la correcta comprensión de determinado texto. Ahora, dentro de esto vamos a tener objetivos. ¿Cuál es el objetivo de eliminar oraciones? Optimizar la capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Desarrollar la capacidad selectiva de la mente. Obviamente, para yo eliminar, tengo que seleccionar, no puedo eliminar por eliminar. Tengo que analizar, tengo que buscar ahí cuál sería el adecuado. Y para ello, obviamente, voy a seleccionar capacidad selectiva. 3. Evitar los vicios de redacción, ¿no? Los vicios, por ejemplo, repetir alguna palabra, o quizás como hablo lo quiero escribir. De esa manera hay que evitarlo, ¿no? Por eso dice evitar los vicios de redacción. Por ejemplo, así pues, habla, y así pues, después, sin embargo, pasó esto, lo otro, y sin embargo, pasó, o sea, estoy redundando y a la vez estoy como que utilizando mucho esas palabras. Tendría que utilizar otras palabras para que se vea mejor mi redacción. 4. Propiciar el uso fluido y coherente del idioma. Y por último, economía lingüística o economía, en este caso de palabras, ¿no? Al eliminar oraciones voy a reducir mi texto, ¿no? Y por ello se va a ver más claro y conciso. Después, ¿qué más tenemos acá? Vamos a tomar criterios, en este caso, de eliminación, ¿ya? Para ello, vamos a ver la eliminación de oraciones. ¿Qué criterios toma? La redundancia y la impertinencia. Ambos eliminan la oración, ¿no? Eliminan la oración. ¿Qué oración eliminan? Que reiteran innecesariamente una idea ya incluida, expresa o tácitamente en otro u otros enunciados. En este caso, la impertenencia va a eliminar la oración que aporta una información ajena o contradictoria con el tema que se desarrolla en el texto. ¿Ya? Es como decir que es algo incoherente lo que se dice. ¿Has escuchado? No, eres impertinente. ¿Por qué actúa de esa manera? Está siendo impertinente. Como decir que no tiene nada que ver con el tema, con la situación en que están tratando, pero está mencionando algo que está fuera del caso, ¿no? En caso de la redundancia, es como decir que yo diga, ¿no? Las eliminación de oraciones son eliminar oraciones que luego vamos a eliminar dentro de un texto y van a ser, o sea, voy a estar redundando y redundando y redundando. Esa misma palabrita. Entonces podría yo reemplazarla o quizás ver la manera de que no pueda ser redundante en el texto. Ahora, vamos a hablar en sí de la redundancia. Dentro de la redundancia tengo variantes: simple, compuesta e implícita. La simple va a eliminar la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa. Por ejemplo,
que me hablen de, en este caso, puede ser que me hablen de política, ¿no? La política es... Y en el otro texto, yo porque me van a presentar varios textos, ¿no? Del 1 al 5 en romano. Y en el otro texto habla lo mismo, ¿no? La política es, pero amplía, ¿no? Un poquito más. Entonces, ¿con cuál me quedo? Con la que tiene mayor riqueza informativa. Por eso dice redundancia, en este caso simple. Se elimina la oración que expresa un segmento informativo contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa. Compuesta. Se elimina la oración que reitera lo ya expresado en más de un enunciado. ¿Ya? En más de un enunciado. Implícita. Se elimina la oración que se puede entender tácitamente a partir de lo señalado en otras u otras unidades informativas. ¿Ya? Después, ¿qué más tengo? Ahorita vamos a ver con ejemplos, ¿ya? En los ejercicios. Observación, dice, la redundancia implica que la información de una oración ya está expresada en otra. Por ejemplo, A. El pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en ciertos astros y en algunos elementos de la naturaleza. B. Una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Es decir, B está dentro de A. A engloba todo. ¿Ya? A engloba todo. Entonces, por eso dice acá, la redundancia implícita, ¿no? No, perdón, la redundancia implica que la información de una oración ya está expresada en otra. Eso se llama redundancia. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? A. Era un hombre maduro y de pensamiento profundo. B. Su pensar reflexivo hacía que emitiera juicios tajantes y fundamentales. Miren, en este caso ustedes como lectores dirán que la oración A y B solo tienen en común el hacer referencia a una forma de pensar no superficial. En este caso el pensamiento profundo, que dice al inicio, que dice en la A, y el otro dice pensar reflexivo. En cuanto al resto de información, los enunciados difieren. Ahora, ¿cómo será esto? Así como matemáticas, ¿no? Como matemáticas. En este caso sería la intersección, ¿verdad? La intersección. ¿Qué estaría tallar ahí mi pensamiento profundo y mi pensamiento reflexivo? El primero estaba dentro de A, ¿verdad? En este caso, solamente uno de ellos comparte, solamente una pequeña partecita comparte de otra oración. Por eso dice acá, en el caso de una redundancia aparente, las dos oraciones involucradas se mantienen, ninguna se elimina. ¿Ya? Ninguna se elimina. En este caso. Pero en la anterior, ¿ya? En la anterior, ya una estaba dentro de la otra. Es por eso que sí puedo eliminarla porque no afectaría mucho. ¿Qué más? Tengo la impertinencia. La impertinencia tengo directa y por contradicción. La directa se elimina la oración que aporta una información ajena o distante al tema desarrollado en el texto. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Algunas formas. Por énfasis en un aspecto específico. Por desfase, tiempo-espacio. Por referirse a otro personaje. Por enfocar el tema desde una perspectiva diferente. Y por último, en impertenencia, por contradicción, tengo que se elimina la oración que se opone a lo afirmado por los demás enunciados. Por ejemplo, si yo digo que las plantas tienen vida, ¿no? Las plantas tienen vida, son seres vivos, sigo ahí, veo que una oración dice, las plantas son consideradas que son seres que no tienen vida. Ahí esa oración ya está contradiciendo. ¿Se dan cuenta? Es más fácil de reconocer esto, ¿no? Por contradicción. Bien. Acá tenemos una observación. Dice, para que una oración sea eliminada por impertinencia, no tiene que ser enfática. ¿Ya? Un enunciado, aunque haga referencia el eje temático, puede ser excluida si alude a un detalle intrascendente o un comentario que no enriquece sustancialmente al contenido básico del texto. ¿Ya? Si no tiene nada que ver, si no me va a enriquecer mi texto,
puedo yo excluirlo. En este caso, a ver, ¿qué es enfático? A ver, enfático. Ya enfatizar, es decir, expresar con énfasis, poner énfasis en algo, ¿no? No tiene que ser enfático. Bien, entonces acá vamos a ver la tarea. Esta es la tarea, ¿ya? Son 4 textos y ustedes van a definir cuál es la oración que van a eliminar. Acá ustedes pueden desarrollarla en la computadora, la marcan y me la mandan. O si no, en su cuaderno, ya ponen ahí el ejercicio 1 y me ponen ahí las alternativas y me marcan cuál es. Pero de esa manera me la van a enviar. Así que no hay excusas para no presentar la tarea. Se presenta el día sábado, ya hasta el día sábado de 21, si no me equivoco, 20, ¿no? 20. Bien, eso sería en cuanto a tarea. Ahora sí nos vamos al libro. Ya, a ver, lean. ¿Cuál creen que no sea? Recuerden que la simple, ¿qué me va a indicar? ¿Qué dice? La simple es la oración. En este caso, tiene un texto, pero hay otra oración que presenta el mismo texto, pero con una idea más enriquecida, enriquece información. Miss, se elimina la oración que dice, la finalidad de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos de huesos. Claro, muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el que deja ahí Porque eso? hay 2 oraciones iguales. La primera, su finalidad Claro, era eliminar fragmentos de huesos ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. exacto. Y Dejamos esa la tiene que más está más información. enriquecida. Muy bien. Sería la 4. Vamos a abarcar 4. Muy bien. A ver, vamos a ver si nos da tiempo a resolver la 2. Título. ¿Cuál Miss, sería su el título? título sería Los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación. A ver, los elementos de la comunicación. A ver, ya tengo mi título. Ahora sí. ¿Cuál sería el que voy a eliminar? A ver, analicen ahí esta parte acá. Acá están las respuestas. Son los elementos de la comunicación. Quizás yo me pude haber llevado, porque se dieron cuenta, ¿no? En la primera dijeron las trepanaciones, porque estaba al inicio. Pero quizás acá hablaban de otras cosas, pero no, hablaba todo de trepanaciones craneanas. Ahora, los elementos de la comunicación, ¿y por qué no fue el emisor y el receptor? ¿Sería la B? La B. El emisor es el elemento de la comunicación que haciendo uso del código Y emite. sería la D. La D, a ver, la D en qué La se D encuentra, de la dado. 3. La 3. Miss es la E. A ver, estamos hablando de los elementos de la comunicación, no solamente del contexto, no solamente del canal, ni del Miss, receptor. sería la E porque habla de todos los elementos y el contexto es otro elemento, dice. Miss, eso es lo que yo le estaba diciendo. A ver, el contexto es otro elemento fundamental de la comunicación. Es que estamos hablando de los elementos. El contexto sigue siendo un elemento. Miss, sería la A porque habla solamente del emisor y el receptor. Por supuesto, la A. Porque acá ya está hablando del emisor, ¿no? Acá dice el emisor y el receptor, pero el más enriquecido está el 2 y el 4, ¿verdad? Perdón, el 5. Entonces sería la alternativa A. Muy bien. Pero voy a partir de mi título, si se dan cuenta, los elementos de la comunicación. Pero si hubiera dicho la emisora y el receptor, solamente me hubiera enfocado en eso, ¿verdad? Bien, vamos a tomarle foto antes que se corte